Bueno, si les parece vamos a empezar con la clase de hoy. Ya nos conocemos, intuyo, algunos de estos nombres que van surgiendo en la pantalla, los recuerdo de historia económica y social. Lamento que esta primera clase tenga que ser así a la distancia. Ustedes ya saben que soy adjunta de la cátedra de historia económica y también de historia del pensamiento. Como todos los cuatrimestres decimos, no tengo ningún problema en recibir consultas. Siempre les proponemos que las consultas las realicen a través del campus, así compartimos las respuestas a fin de que no estemos todos preguntando lo mismo. Ustedes ya más o menos conocen el funcionamiento de la cátedra. Supongo que también, bueno, ayer con Gustavo y con Norma estuvieron charlando un poquito de cómo va a ser este primer cuatrimestre. Por lo general, los días miércoles van a tener clase conmigo. Quizás, bueno, vamos a ver cómo se presenta el año, quizás por alguna cuestión alteremos este orden, pero generalmente los días miércoles dicto clases yo y los jueves están con Norma o con Gusti según cómo nos vayamos organizando. No sé si alguien tiene alguna consulta ya para arrancar. No, hacía mucho que no daba una clase virtual, así que me estoy como volviendo a entrar en sintonía. Ganas de abrir las cámaras me imagino que no tienen. Si alguien quiere abrir la cámara o abrir el micrófono, hacer algún comentario para ir rompiendo el hielo, bienvenido sea. Bien, bien Franco ahí que se animó, muy bien, están en la facu. Otro temor que tenía era justamente que los voy a tener que hacer mover de un lugar a otro. Estuve hablando apenas nos conectamos con una de las compañeras, así que sé que hay una parte del curso que a las 5 tiene que cursar otra materia. Así que bueno, yo la clase la organicé de modo tal que no se les, que puedan llegar a clase sin tener ninguna dificultad. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si les parece vamos arrancando la clase de hoy. Muy bien ahí Tomás que también abrió la cámara. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Ustedes puede ser que cursaron en el 2021 Historia Económica? Sí, 2021. Por eso, y también fue virtual, Sí, porque sí, profe. Sí. recién cuando empecé a admitirlo fue como una sensación de volver a la pandemia. Y muchos nombres me empezaron a resultar, nombres e imágenes del mail me empezaron a resultar conocidos. Así que bueno, esta experiencia ya la hemos vivido, así que no creo que, no debería ser tan traumática. A ver. A ver, ahí se ve la pantalla, ¿no? Bien. Bueno, un poquito la idea, el objetivo de la clase de hoy es que pensemos, reflexionemos un poco sobre cómo pensar la historia del pensamiento, eh, pensar también un poco la importancia de la historia del pensamiento y al calor que vamos a ir analizando cómo se fue configurando el pensamiento clásico y en realidad el pensamiento preclásico y clásico. La idea es que focalicemos un poco en los aportes generados por Aristóteles, eh, bueno, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que en este momento de la historia, de la humanidad, podríamos decir, pero bueno, pensándolo en términos de la historia del pensamiento, las cuestiones vinculadas a lo que nosotros hoy con mucha claridad y muy convencidos mencionamos como historia económica o como pensamiento económico, en ese momento estaban vinculadas a cuestiones más amplias, por lo tanto los aportes que Aristóteles hace en este sentido están vinculados a una reflexión más bien de tipo filosófica,
en donde se consideran aspectos que no tienen que ver exclusivamente con lo económico, sino con la vida social en general. La idea es avanzar sobre un poco la economía moderna o el pensamiento, digamos, en términos más modernos. Ahí vamos a empezar a hablar un poco de Petty y de todo el aporte que Petty hace a la historia del pensamiento. Un poco los conceptos que yo ahí fui marcando para cada uno de los pensadores, los conceptos más importantes o más fuertes que nos parece que, bueno, que son importantes recuperar. En Aristóteles, bueno, nociones generales sobre la idea de economía, la cuestión de la justicia, que está muy vinculada, muy permeada con el estudio de los intercambios, y la noción de precio justo. En Petty ya pasamos a, digamos, el contexto en el que Petty escribe, digamos, y genera sus aportes en torno a la economía, a la economía política, tiene que ver más bien con un contexto de desarrollo ya del mercantilismo. Dos conceptos importantes que vamos a tratar de explicar. Uno tiene que ver con la noción de cuerpo económico y el otro tiene que ver con la aritmética política, que son dos conceptos innovadores, digamos, para el momento y sobre todo para cómo se venía, de modo en cómo se venía pensando el sistema económico. Vamos a ver si llegamos a hablar de Cantillon. También la idea es poder hacer mención a los aportes que Cantillon hace en torno al Tratado sobre el Comercio, ya pensando, digamos, estos dos autores un poco en la transición hacia lo que después se va a conocer como Escuela del Pensamiento Fisiocrático, o sea que ya después va a tomar forma de lo que fue los aportes de los autores de la fisiocracia. Eh, la idea es poder pensar cómo va un poco de la mano el desarrollo del pensamiento con el desarrollo un poco de las estructuras de productivas, de la estructura económica en general. Por eso, bueno, un poco planteaba para este inicio de nuestra clase, no ir directamente a los autores, sino también tratar de ir pensando, bueno, cómo, de qué manera o qué factores son los que van condicionando el desarrollo del pensamiento, teniendo en cuenta que esto está directamente asociado con las transformaciones que se dan en torno a la producción, en torno a la distribución de la riqueza y podríamos decir en términos más generales en torno a las transformaciones que sufre la estructura económica y productiva. Un poco fíjense que yo acá no mencioné, en el inicio de la clase no mencioné a la escolástica. Vamos a hacer un poco de referencia a la escolástica, pero no la vamos a estudiar en profundidad y puntualmente por un poco las ideas que algunos de los autores que pertenecen a esta escuela las podemos asociar con la matriz de pensamiento que se genera desde el pensamiento aristotélico, Aristóteles, Platón. Entonces, un poco, digamos, pensamos las nociones del pensamiento preclásico y clásico en función de este momento, eh, sobre todo marcando la emergencia, la aparición de Petty, de los dichos de Petty, marcando ya el síntoma de un avance, digamos, sobre un modo radicalmente distinto de pensar qué estudia la economía y además cuál es el sentido de estudiar o de analizar el pensamiento económico. Eh, bueno, acá les propongo hacer una pequeña actividad como para que también podamos ir entrando en clima. En este código ustedes pueden escanear el código y responder cuál es a esta pregunta que dice cuál es el objeto de estudio de la economía, para ir pensando, bueno, un poco a ver cómo podemos definir eh, qué estudia la economía, y poder poner en conexión esa definición de el objeto de estudio de la economía con el momento histórico en el que vamos a analizar, en el que los estudios se generan y sobre todo en el momento histórico que vamos a analizar, trayendo a colación estos autores que recién mencionábamos. El ejercicio es bastante sencillo, la pregunta es muy sencilla, no hace falta que den ninguna respuesta sofisticada. Pueden escanear el código o si no, si ustedes se fijan en el chat, les dejé un link que es el link del Menti, eh,
Voy a dejar de compartir esta pantalla, a ver, para compartir la pantalla del Menti, así vamos viendo las respuestas en forma conjunta. No sé si pudieron ingresar, fíjense, muy bien, ahí ya veo, ya estoy viendo algunas respuestas. Buenísimo. Tenía miedo que no pudieran ingresar. Fíjense que arriba tienen el código que necesitan poner para poder ingresar a la página y poder generar la respuesta. A ver, la idea es poder pensar, a veces asociamos el objeto de estudio de la o lo damos como una definición atemporal, y a veces, bueno, necesitamos quizás considerar otras cuestiones, pero bueno, a ver, no quiero decir nada, vamos a ir leyendo a ver qué ponen. Buenísimo. Pueden ir, ¿ustedes ven en mi pantalla las respuestas que van compartiendo? Bueno, les doy unos minutos. Sí, profe, se ve. Buenísimo. Para que vayan contestando. Bueno, vamos a esperar algunas respuestas más. Hay 35 personas en este Meet, así que deberían llegar más respuestas. Fíjense que algunas respuestas salen cortadas porque hay un límite de caracteres, me parece. No me acuerdo cuántos, pero quizás por eso no se vean completas las respuestas, pues no llegaron a... Pero es raro porque esta segunda definición es... Las de acá abajo no se ven. A ver si dejo de compartir y lo puedo ver entero. Ahí está. Ya supe cuál era el asunto, porque no se veía. Y vuelvo a compartir la pantalla.
Bueno, ahí tenemos 20 respuestas. Dejé de compartir la pantalla. A ver, voy a tratar de bajar el PDF, así comparto con ustedes el PDF y vemos todas las respuestas. Ahí estoy. Bueno, tenemos una primera respuesta que salió cortada, que no, el objeto de la economía es, después dice, objeto de la economía, el objeto de estudio, la producción y la distribución, la asignación de recursos escasos de manera diferente, la economía estudia la escasez de los recursos y su distribución y aprovechamiento ante necesidades ilimitadas de los agentes, asignar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, la acción social, administración de recursos escasos, asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades infinitas, las decisiones de producción y distribución, estudia la producción y distribución de la riqueza, asignación de recursos de manera tal que maximice el bienestar de los agentes, asignación de recursos escasos para satisfacción de necesidades ilimitadas. Bueno, se va a repetir, algunas ideas se repiten como distribución, recursos escasos, necesidades ilimitadas, resolver el problema de la escasez, estudiando la administración de los recursos, el objeto de estudio de la economía es la sociedad en términos de relaciones establecidas en los procesos de producción, distribución e intercambio. El estudio de la economía es, bueno, la optimización de recursos, interacción entre los distintos agentes, estudio de los factores productivos para asignar recursos. Bueno, buenísimo. Fíjense, no sé qué les parece a ustedes, pero en general estas respuestas son coincidentes. En términos generales me parece que hay una idea de lo que la economía estudia que es coincidente, que tiene que ver con qué. A ver si alguien quiere opinar o quiere decir. La mayoría de ustedes está pensando que la economía, ¿qué es lo que estudia? ¿Alguien se anima a abrir el micrófono? La escasez puede ser. Toma como eje la escasez y la manera en que esos recursos se distribuyen. De alguna manera a mí me parece que hay un eje muy presente, que es el mercado, o sea, pensar que la economía se ocupa de estudiar de una manera o de otra mecanismos que podríamos asociarlos con el funcionamiento del mercado. Y acá, bueno, un poco la idea de esta clase es pensar si precisamente esa definición, y ahí vuelvo a compartir pantalla, nos ayuda o nos permite entender primero cuál es la lógica de pensamiento en términos de asuntos económicos en otros momentos que no fuese necesariamente el momento histórico que nosotros vivimos, que es bajo el régimen capital, bajo el sistema capitalista, bajo los parámetros, diríamos, de la modernidad. Yo un poco anticipaba esta respuesta porque generalmente cuando tiramos esta pregunta, cuando les pedimos que pensemos en torno al objeto de estudio de la economía, aparece la circulación de bienes y de productos a través del mercado, tratando, bueno, de vincular esta cuestión de la circulación de bienes y productos a la cuestión de la escasez y, bueno, obviamente de los intercambios y la distribución. Entonces, la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿esta definición de economía sirve para que podamos explicar el funcionamiento de sociedades que no fuesen modernas? ¿Nos ayuda a poder entender el sistema económico bajo el régimen feudal, por decirlo de alguna manera? Entonces, lo primero, digamos, que me parece importante para esta primera clase y sobre todo para analizar a los autores que vamos a analizar ahora, es tener en cuenta que si nosotros reducimos la definición de
el objeto de estudio de la economía a los mecanismos de mercado, de alguna manera lo que hacemos es cerrar la posibilidad de que pensemos o de que analicemos una manera de pensar problemas económicos bajo un sistema que no fuese el capitalista. Entonces, como primer ejercicio, podríamos decir, intelectual es pensar que podemos pensar el objeto de la economía de una manera un poco más flexible o de una manera un poco más abierta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué proponemos repensar esta definición del objeto de estudio de la economía? Primero porque mirando únicamente los mecanismos de mercado, quedan afuera muchos aspectos de la vida social que en las sociedades no modernas o premodernas, diríamos, en la antigüedad, por ejemplo, quedarían afuera y sin embargo, digamos, un poco, ahora lo vamos a ver, la manera en que se pensaba la economía, estos aspectos de la vida social que no circulan, que no se desarrollan en torno al mercado, fueron aspectos importantes y que tuvieron una presencia fuerte en la estructuración del pensamiento económico. Por mucho tiempo, o sea, pensemos que, bueno, hablamos de Aristóteles y hablamos de Petty, con un tiempo importante, digamos, en el medio, transcurrió un tiempo muy importante entre ambos pensadores, por tomarlo un poco como referente de dos momentos. Digamos, la segunda crítica que podemos hacer a esta visión que reduce el estudio del objeto de la economía estrictamente a una perspectiva de mercado es que nos corre de mirar cuestiones que tienen que ver con el ámbito privado, teniendo en cuenta que muchos de los dilemas del pensamiento económico de la antigüedad giran en torno a cuestiones que se desarrollan en el ámbito de lo privado, que se desarrollan en el ámbito del oikos, como decían algunos pensadores, como lo referenciaban. Y asociado a esta crítica también aparece una tercera crítica a esta mirada que tiene que ver con una cuestión más, si se quiere, desde una perspectiva de género, considerando concretamente que el ámbito, digamos, de desenvolvimiento de las mujeres sean en torno al ámbito privado y que por supuesto que desempeñaban un papel importante dentro de la organización, por ejemplo, de la economía del oikos, por hacer mención. Entonces, pensemos reducir esa definición a cuestiones estrictamente de mercado, por ejemplo, haría que no consideremos cuestiones vinculadas al trabajo doméstico o a los trabajos que se desarrollaban en torno a al espacio, digamos, del ámbito familiar, que eran muy importantes para garantizar la subsistencia y además para garantizar la reproducción del sistema económico, sobre todo si hacemos referencia a la antigüedad. Un poco la idea es situarnos en esta posición, siguiendo un poco los lineamientos planteados por Roncaglia, entender el estudio de la economía o de la economía política, como en algún momento se la llamó, como una investigación en torno a la sociedad. Yo creo que en una de las respuestas apareció esto de pensar que la economía estudia la acción social o acción humana, o así decía la respuesta. Bueno, entonces un poco recuperando esta idea que la economía estudia, es una ciencia social, digamos, que estudia a la sociedad siguiendo reglas, o sea, aplicando un método y sobre todo considerando un aspecto de la sociedad que tiene que ver puntualmente con la posibilidad de que la sociedad, de que se pueda garantizar la supervivencia. Ahora está claro que la manera en que se piensa, digamos, o que se pensaba la economía en la antigüedad, por ejemplo, es muy distinta a la manera en que se puede pensar la economía a partir de los pensadores clásicos, o sea, no hace falta posicionarnos en la actualidad para poder asumir esto, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, mencionar que algunos factores condicionaban la manera en que se condicionaron el desarrollo del pensamiento económico, y estos factores giran en torno, por un lado, a la moral,
muchas de las preguntas que dan inicio a una investigación vinculada a temáticas económicas tienen que ver con una cuestión de entender las reglas a las que los seres humanos se someten a la hora de desarrollar determinadas actividades económicas. Por eso decimos que en la antigüedad, durante gran parte de la antigüedad, el pensamiento económico estuvo vinculado en forma directa, vinculado y si se quiere, digamos, atravesado por cuestiones morales y filosóficas. Y muchas de estas preguntas que iniciaban una investigación eran inquietudes más bien de tipo filosóficas que de tipo estrictamente científicas. Y por eso, digamos, el segundo factor al que hacemos referencia tiene que ver justamente con aquellas cuestiones vinculadas a la ciencia. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que la manera en que se va a estructurar el campo científico va a ser posterior, pero eso, digamos, esa situación no condiciona o no nos pone en el lugar de decir, bueno, antes del desarrollo del pensamiento económico moderno no existían reflexiones en torno a la economía, sino que estas reflexiones se dan en un marco más amplio y sobre todo trataban, digamos, de responder a problemáticas o a cuestiones que superaban cuestiones que estaban vinculadas estrictamente con el campo de lo que hoy definimos de la economía. En relación a esto, entonces, ¿qué aclaramos? ¿Cuáles son los intereses sobre los que están pensando o teorizando los pensadores preclásicos? Hablamos de Aristóteles, pero también podríamos mencionar a Platón, bueno, Genofonte. Hay muchos filósofos, en realidad en la mayoría de los filósofos, sobre todo en la antigua Grecia, aparecen cuestiones vinculadas con el pensamiento económico, pero digo, estos intereses en qué estaban vinculados a cuestiones referidas a la distribución, eh, mecanismos que no se rigen con los criterios, o sea, pensar la distribución no como sinónimo de mercado, justamente porque en este momento de la historia de la humanidad, la distribución está sujeta, atada a otros criterios, a otras lógicas, y vinculado a esto aparece la cuestión de las cuestiones, mejor dicho, referidas a la calidad de vida y a la justicia. Se tratan de economías autosuficientes, por lo tanto, pensemos que la autoridad, la manera en que estas economías se rigen y la manera en que las autoridades se plantan están fuertemente vinculadas con el ejercicio del poder, con la capacidad de generar cohesión social. Y justamente esta figura, digamos, de la autoridad va a ser la que va a cumplir un rol muy importante en la distribución de los recursos y no justamente, digamos, la distribución no va a estar justamente sujetada o atada a una lógica, digamos, de mercado. Esto un poco, digamos, como para que podamos ir pensando que necesitamos abrir un poco ese corset, digamos, en el que muchas veces sin querer metemos a la economía, para poder ir también de alguna manera pensando justamente cómo se pensaba la economía en otros tiempos. Un referente muy fuerte, nosotros siempre lo tomamos Aristóteles, para empezar a recuperar estas reflexiones en torno a la economía, pues justamente la visión que Aristóteles tiene en relación a las problemáticas son, podríamos decir, si tendríamos que definir la ciencia económica o la economía en función de lo que Aristóteles considera, la noción que plantea Aristóteles, vamos a ver que es una posición mucho más amplia y dentro del estudio de la economía entran muchas cuestiones que, reduciendo nuestra mirada estrictamente a los mecanismos de mercado, no nos entrarían. Aparecen en Aristóteles dos conceptos importantes, el oikos y la crematística, que tienen que ver justamente con pensar cuestiones vinculadas justamente a la supervivencia y a la organización, digamos, de los recursos materiales.
Estos dos conceptos en Aristóteles son importantes porque de alguna manera lo que hacen es, nos ayudan a pensar cómo se entiende la economía, justamente pensando la crematística como estas actividades que permiten generar recursos que pueden ser estos recursos indispensables o no para la vida del hombre, para la supervivencia, y el concepto de oikos, que es un concepto un poco más amplio y que tiene que ver con la administración, si se quiere, más bien, pensándolo en términos, digamos, de la administración familiar o, digamos, lo asociaríamos hoy a la administración de un hogar, podríamos decir, y a la polis como el lugar donde se reúnen estos oikos y las estrategias, digamos, que se piensan tienden más bien a buscar un bienestar general de la población. Diríamos, la crematística estaría dentro del análisis del oikos, por eso decimos que un concepto forma parte del otro, una definición forma parte de la otra, y se asume en Aristóteles que la riqueza es la suma de los instrumentos que se ponen al servicio de una casa y de una ciudad para poder generar recursos, como recién decíamos, que pueden ser estos recursos indispensables o no para la supervivencia material, para la existencia de las personas. Aristóteles va a mirar muy detenidamente, va a teorizar sobre los bienes. Obviamente que nosotros lo referenciamos con términos más modernos, hablamos de los bienes económicos. En realidad Aristóteles lo que hace es generar una especie de jerarquía general de lo que se necesita indispensablemente para vivir, como recién les decía, para garantizar la reproducción física de las personas. Pero también dice que hay bienes que se necesitan que no tienen que ver necesariamente con la reproducción física y por eso hace una especie, podríamos decir, de clasificación de los bienes, habla de los bienes externos, los del cuerpo, los del alma, pero en definitiva, dice Aristóteles, se necesitan reunir todo tipo de bienes para que las personas puedan alcanzar la felicidad y bueno, para poder garantizar lo que antes mencionamos, la posibilidad de tener una buena calidad de vida o, digamos, garantizar la vida. Por eso decíamos que el estudio de la economía en Aristóteles aparecen estas cuestiones vinculadas a la calidad de vida y sobre todo a la justicia. Y en relación a la justicia y, digamos, un poco respondiendo a esta cuestión, si se quiere, más de tipo filosófica, aparece el estudio de la distribución. Directamente vinculado con la noción de justicia, habla de dos tipos de justicia, la distributiva y la conmutativa. Estos tipos de justicia los define en función justamente a cómo se van generando la distribución de los bienes, teniendo en cuenta que siempre se tiene que cumplir con esa regla de que haya una justa distribución de los bienes en función del lugar que ocupa dentro de la sociedad cada persona. Estamos hablando de sociedades altamente jerarquizadas, y siempre que hablamos de la posibilidad de acceder a bienes que garanticen la existencia, a tener una vida que pueda ser garantizada, la calidad de vida, diríamos, estamos haciendo mención, o está haciendo mención, a los habitantes de la polis, es decir, a los que tienen el estatus de ciudadanos. Como decíamos, se trata de una sociedad jerarquizada, por lo tanto hay un sector de la población que no entra, digamos, en este plano de la discusión, por decirlo de algún modo. Y en relación a esta distribución, pensemos, este tipo de justicia es la que le permite pensar la manera en que las personas se relacionan, y en esa relación que se genera entre los ciudadanos aparecen las relaciones, los intercambios, las transacciones en función de los bienes que se necesita para vivir. Para pensar cómo se da, cómo se ejecuta este acto de intercambio, define algunos conceptos que son muy importantes en su teoría. Uno es el del precio justo, bueno, precio justo, precio medio, que ahora vamos a tratar de ir explicando. ¿Va todo bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? En el chat no hay nada por lo que veo.
Bueno, el silencio lo debo tomar como que está todo bien. ¿Algún comentario sobre las definiciones de economía? Del objeto del estudio de la economía, quiero decir. Bueno, sigo entonces. Bien, decíamos recién un concepto importante es el de precio justo. A ver, yo antes no lo mencioné, cuando hablamos, me parece que en un momento cuando hablamos de las cuestiones eh, que condicionan el estudio de la economía o el desarrollo, digamos, un poco del campo del pensamiento económico, hablamos de la división de poder, de la división del trabajo. Siempre, digamos, que se piensa la cuestión de los intercambios o a la necesidad de los intercambios, asumimos que hay una división del trabajo, es decir, que hay un grupo de personas que desarrollan determinados bienes, hay otro grupo de personas que desarrollan otro tipo de bienes, y en función de eso se dan los intercambios, pensando siempre este proceso de intercambio en este tipo de sociedades, que es una especie de dar y recibir, este dar y recibir definido completamente, digamos, en función de cuestiones de moralidad y en cuestiones, digamos, podríamos decir, una especie de favores, ¿no es cierto? Siempre entendiendo que las personas lo que buscan es alcanzar la felicidad, esa felicidad se alcanza reuniendo los bienes, todo tipo de bienes como antes mencionábamos, y que la existencia de la polis un poco tiene que ver con esto. Eh, Se reúnen estas familias en un espacio, en un tiempo, en un momento, a fin de poder ir generando estos encuentros eh, y garantizar justamente, bueno, la vida, por decirlo de una manera exagerada. Eh, ¿Cómo define la cuestión del precio justo? Es el precio que digamos, se supone que siempre que hay un intercambio que funciona sin ningún condicionante, o sea, que no haya alguna especie de fraude o no haya monopolio, el precio al que se llega es el precio al que hay que llegar, es el precio justo. Y el precio legítimo, y por otra parte, digamos, el precio justo es también el que permite que se reproduzca, digamos, el proceso de creación de bienes. El precio legítimo, por lo tanto, es el precio que se establece a partir del acuerdo entre las partes que forman parte del intercambio. Aristóteles tiene un especial interés en estudiar los intercambios. Por ejemplo, en Platón aparece una preocupación un poco más marcada, digamos, podríamos decir que en todo caso la teorización de Platón va más por el lado de la producción. En el caso de Aristóteles, la preocupación gira en torno, o digamos, lo que podemos recoger tiene que ver con los intercambios. En relación a esto, no lo mencioné antes, pero siempre para que haya intercambio tiene que haber un excedente que facilite ese proceso de intercambiar. Podríamos considerar en relación a los valores de cambio y valores de uso, que Aristóteles interpreta que el valor de cambio es la relación cuantitativa que se da entre una mercancía y otra, que es, digamos, lo que se establece como parámetro para que el intercambio se pueda generar, mientras que el valor de uso, los valores de uso tienen que ver en todo caso con la necesidad que puede satisfacer esa mercancía a la hora de ser consumida. En torno a esto, recién hablábamos del precio justo, hablábamos de los valores, valor de cambio, valor de uso, aparece podríamos decir, algunas cuestiones que giran en torno a la noción del valor. Las nociones ahora vamos a ver, pero la noción de valores, si bien digamos, no podemos decir que desarrolla una teoría del valor, pero vamos a ver que la cuestión del valor está asociada sobre todo al trabajo. Pero bueno, un poco volviendo al precio justo, decíamos, antes lo mencionamos, se lo considera como el valor intrínseco que tiene una mercancía porque es lo que es el precio, digamos, al que se alcanza a fin de que se pueda generar el intercambio.
Y se piensa justamente ese valor intrínseco de la mercancía como una propiedad objetiva, o sea, en términos objetivos, los bienes, las mercancías tienen, digamos, la posibilidad de satisfacer una necesidad y sobre todo tiene otro valor, por eso recién lo mencionábamos, que es el valor del trabajo, del esfuerzo que se generó para que esa mercancía existiese. Va a ser justamente la justicia conmutativa la que va a garantizar que estas condiciones, digamos, se generen en estos intercambios, en los intercambios en términos generales, para garantizar que justamente que no se genere ninguna situación de injusticia, por decirlo de alguna manera, y que cada ciudadano recibe lo que le corresponde recibir. Por eso decíamos, el estudio de digamos, todo el análisis que hace en torno a los intercambios se genera digamos, está directamente vinculado con el aporte que Aristóteles hace en torno al estudio de la justicia. En relación al valor, recién decíamos, hay una idea de el valor intrínseco que tienen los bienes por haber generado un esfuerzo en una persona para que ese bien se pueda generar, por un lado, y por el otro lado, por la capacidad de satisfacción, una necesidad que ese bien, digamos, esa mercancía tenga, pero también introduce una idea de que el valor muchas veces, en un punto, digamos, está asociado al desarrollo del derecho positivo. Hay un valor que es intrínseco, como dijimos recién, pero también hay un valor que se establece, que es el valor convencional, y ese valor convencional lo tienen las monedas, es decir, las monedas sirven como medida, como medio para el intercambio por los acuerdos, digamos, que se generan entre las personas para que justamente se pueda utilizar este dispositivo como medio para los intercambios. Y asociado a esta definición, ¿no es cierto? Y justamente entender que hay una idea de, que en los intercambios se utilizan las monedas y que esas monedas tienen un valor establecido convencional, de manera convencional, aparece el estudio, digamos, podríamos decir, eh, genera dos definiciones, el estudio de la crematística, digamos, lo hace disgregando, o sea, separando un poco lo que él denomina la crematística natural de la crematística no natural. ¿Cuáles serían las actividades que se interpretan que están dentro del orden de lo natural y que por lo tanto están permitidas, asumidas y se entiende que son necesarias? Todas aquellas actividades que generan la posibilidad de producir bienes que son estrictamente necesarios para la vida de las personas. O sea, son bienes que revisten una importancia inevitable, digamos, en la vida de las personas. Mientras que la crematística no natural son aquellas actividades que se desarrollan, que desarrollan no un bien o un servicio, digamos, indispensable para la vida del hombre, sino que desarrollan actividades, podríamos decir, no naturales, entre comillas, y dentro, digamos, de este plano del análisis de la crematística no natural entraría el estudio, por ejemplo, la usura. Estaría, no el estudio, sino, digamos, el desarrollo de la usura. Por supuesto que en Aristóteles hay una mirada negativa, condenatoria de la usura, sobre todo porque entiende que el único valor que tiene la moneda es que sirve como medio de intercambio, y no, digamos, el dinero es solo un medio, por lo tanto aparece como un bien estéril, diríamos, no tiene otra función más que el de servir como medio para que se generen intercambios de aquellas mercancías que sí se necesitan eh, para que las personas puedan vivir. Siguiendo todo este recorrido que venimos haciendo, bueno, ¿a qué punto llegamos? A que asumimos que hay un excedente, que ese excedente es el que permite los intercambios y que estos intercambios, ¿cómo se interpretan? Como una relación entre determinadas cantidades de bienes. Y no se piensa tanto a la hora de pensar, digamos, el valor, digamos, que se le otorga a la mercancía en el proceso de intercambio, el valor de uso.
Por eso mencionábamos recién que se toma como parámetro, como medio, perdón, al dinero. También podemos hacer mención a algunas cuestiones asociadas al crecimiento. ¿Me escuchan? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, decir algo? Bueno, sigo entonces. Bárbaro. En relación al crecimiento, pensemos que siempre estamos hablando de una economía de bienestar, cuyo régimen, digamos, funciona en términos de una normativa muy fuerte, y el crecimiento, cuando aparecen en Aristóteles cuestiones vinculadas al crecimiento, no se define tanto en términos de crecimiento económico, sino más bien que hay una especie de, digamos, podríamos decir, de paralelismo, o identificar el crecimiento con el crecimiento demográfico. Para decirlo de otra manera, podemos interpretar que cuando Aristóteles habla de crecimiento, está hablando de crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico que genera la proliferación de necesidades. Entonces, a medida que hay mayor cantidad de necesidades para satisfacer, Aristóteles percibe la necesidad de que se produzcan más bienes y se generen más intercambios. Pero la realidad es que mira con mucha desconfianza estos momentos de crecimiento, justamente por lo que recién mencionamos, porque en realidad cuando habla de crecimiento aumentan las necesidades, y cuando hay un aumento desmedido de las necesidades hay también un peligro de que esas necesidades, tal como funciona la economía, no se puedan satisfacer. Bueno, un poco este es el recorrido que hacemos con Aristóteles. Mencionamos algunas cuestiones vinculadas a la noción de valor, a cómo pensar los intercambios, a cómo pensar la reflexión en relación a cuestiones vinculadas al pensamiento económico. Todo lo que se teoriza sobre el pensamiento económico va más allá de lo que nosotros hoy referenciaríamos como actividades económicas propiamente dichas, sino que tienen que ver con entender desde un punto de vista, si se quiere, más bien filosófico, el funcionamiento de una sociedad. Con la escolástica, lo que vamos a ver, por mencionar a alguno de los, en realidad por mencionar a un autor que es Santo Tomás de Aquino, lo que vemos es que hay muchas ideas recogidas de Aristóteles. Sobre todo en muchas cuestiones sobre las que teoriza Santo Tomás de Aquino podemos visualizar la influencia del pensamiento griego. Esto de pensar el mundo, digamos, dividido en tres planos: el de la ley divina, el del derecho natural, el del derecho positivo, es un elemento que ya estaba presente en estos pensadores de la antigua Grecia. Y también, digamos, lo que podemos visualizar, compartir, es que todos los estudios y las teorizaciones tienen un fuerte tono normativo. Hay una condena a la usura, hay una condena al comercio, a mirar con cierta desconfianza a aquellas personas que se dedican exclusivamente al intercambio, sobre todo porque por la lógica que recién planteábamos. Primero el temor a la disgregación social, y en este esquema que planteábamos anterior, que un grupo de personas producen un determinado tipo de bien que se requiere para la vida, y otro grupo de personas que producen otro tipo de bien, se encuentran e intercambian. Eso digamos, esa lógica forma parte de la lógica que imperaba en este tipo de sociedades, con una autoridad fuerte, en donde la cohesión social está vinculada a vínculos, por supuesto, de poder, y también a una moral muy presente. Entonces, digamos, esta visión hace que actividades como la usura o como el comercio sean vistas con cierta desconfianza, y sobre todo por miedo justamente a que generen rupturas en el orden social imperante. Pensemos que Tomás de Aquino un poco refleja, está teorizando en la Edad Media,
y la lógica de funcionamiento de la Edad Media en relación a la organización social también un poco tiene que ver con esto, un orden social que responde a una ley divina, un orden divino que no puede ser alterado, o al menos, digamos, no se entiende que no debe ser alterado. Entonces, digamos, en este marco de funcionamiento de la sociedad es que se incorpora el estudio, digamos, es que introduce Tomás de Aquino el estudio de la moneda, pensándola justamente a la moneda desde una perspectiva de tipo convencionalista, que es un poco lo que recién mencionábamos. Ahora, por lo que venimos diciendo entonces, el estudio de la economía, el desarrollo del pensamiento en relación a problemáticas económicas está vinculado a la moral y a las cuestiones filosóficas, a poder responder ciertas inquietudes de tipo filosóficas. La pregunta que nos podríamos hacer para poder pensar a ver en qué momento este paradigma, esta matriz de pensamiento se rompe, es cuándo y por qué las ideas griegas y escolásticas dejan de ser útil para poder explicar la realidad económica, es decir, en qué momento estas ideas, o digamos, o las ideas que surgen de esta matriz de pensamiento dejan de responder a los interrogantes que los pensadores o los filósofos se hacen. Y cuando aparece, por lo tanto, la pregunta siguiente es cuándo aparece una nueva manera de pensar la economía. No sé si hay alguien que se aventure a dar alguna respuesta, a ver qué les parece. ¿Cuándo esta manera de pensar la economía caduca? O sea, ya responder desde una lógica de la moral o desde una lógica filosófica deja de funcionar. Bueno, a ver, ya que nadie responde, respondo yo. Pensemos que un poco, no hay una respuesta exacta, un día y una hora exacta, pero pensemos lo que empieza a ocurrir en Europa desde finales del siglo XV, estas transformaciones que tienen que ver justamente con el aumento del comercio, con el incremento de las producciones artesanales, y junto con ello, o sea, junto con el aumento del comercio, junto con el aumento de las producciones artesanales, tenemos el surgimiento de un nuevo sector social que rompe esa estructura social fundada en la ley divina. ¿Se acuerdan que se hablaba de la sociedad tripartita? En la Edad Media hablo. Y esta, digamos, esta visión de la sociedad estática, esto se rompe, irrumpe la burguesía y, digamos, y todo lo que ello implica. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en Historia Económica? Y a medida que se va dando el ascenso de la burguesía, las estructuras feudales se van rompiendo, se van de alguna manera quebrando y van emergiendo, bueno, recobran poder las monarquías, y junto con el ascenso de las monarquías vamos a tener la formación y la emergencia de los estados nacionales. Por lo tanto, esta transformación, que la podemos situar a finales del siglo XV, pero bueno, por supuesto que se va a consolidar hacia finales del siglo XVIII, pero todas estas transformaciones van a implicar necesariamente, van a aparecer nuevas preguntas, nuevos interrogatorios, aparecen nuevas necesidades y por lo tanto se va a intentar hacer que las ciencias sociales den otro tipo de respuestas y brinden otro tipo de información que ya esta matriz, digamos, de tipo filosófica, religiosa, moral, ya no puede dar. Entonces, en definitiva, digamos, todos estos cambios que se dan en la estructura productiva, ¿se acuerdan que lo hablamos cuando apenas empezó la clase? Y también en la estructura social, hace que la visión moral de la economía y la visión promovida por la escolástica ya no tenga respuestas, al menos, digamos, certeras sobre lo que se necesita pensar.
Por lo tanto, podemos decir que con la emergencia del mercantilismo, o sea, en la época del mercantilismo, este cambio se empieza a dar, se inicia, y ahí va a surgir en este momento, por eso yo les marcaba finales del siglo XV, va a surgir en este momento una serie de pensadores, van a aparecer que van a empezar a prestarle atención a qué hacer con el aumento de la riqueza de los monarcas y especialmente poder entender cómo manejar el comercio y el ingreso y el egreso a los metales preciosos. ¿Se acuerdan que en Historia Económica estuvimos hablando de la crisis de inflación de Castilla, del drenaje que empieza a haber de metales preciosos del mundo europeo? Bueno, todo esto son todos problemas nuevos que generan nuevas preguntas y requieren nuevas respuestas, y ahí empiezan a aparecer algunas voces nuevas que van a buscar. Los problemas son prácticos, son problemas tomados de la realidad, ya no interrogantes filosóficos, si se quiere, y la respuesta, por lo tanto, que las ciencias sociales, la economía va a tener que empezar a dar, van a tener que ir en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué decimos? Aparece una nueva manera de pensar la economía. Esta nueva manera de pensar la economía tiene que ver con, primero, abandonar la esfera de la familia. ¿Se acuerdan que antes hablábamos del estudio del Oikos, sobre todo en Aristóteles? Justamente, por eso también decíamos que esa primera definición que mencionábamos al comienzo de la clase nos quedaba un poco chica, porque todo el ámbito de lo privado no había, digamos, en la antigüedad no había un discernimiento claro entre lo público y lo privado. Las miradas sobre la economía estaban vertidas en muchos casos sobre el ámbito de la administración de la casa, del hogar, y lo que vamos a ver que ahora ya no preocupa tanto, las preocupaciones no giran en torno tanto a la esfera de la economía familiar, sino que más bien hay preocupaciones que podríamos decir van por el lado del funcionamiento del sistema económico más bien público y social, y es en ese momento en que empezamos a pensar a la economía política, y se empieza a pensar la economía política como una disciplina distinta que se desprende de la filosofía, que se desprende de planteamientos, diríamos, de índole filosóficos, pero que va a tomar una lógica bien específica y bien distinta. Por eso pasamos al otro tema que tiene que ver con la metodología. Todo el debate de la economía que se genera en estos tiempos, en los tiempos del mercantilismo, hace que se abandone el ámbito de la moral propia, específica de la escolástica, para pasar a buscar una nueva metodología. Si hay nuevas preguntas, hay que dar nuevas respuestas, y para dar estas nuevas respuestas hay que aplicar nuevos métodos, y ahí va a tener una presencia muy importante el empirismo. En el caso de los autores que vamos a ver, por ejemplo, bueno, en el caso de Petty, el empirismo de Bacon va a tener bastante que ver con la lógica que aplique, y justamente un poco, digamos, la idea es transmitir o tomar, digamos, como referencia la metodología aplicada en las ciencias naturales para las ciencias sociales. Cuando ustedes lean la bibliografía, puntualmente cuando vean, cuando estudien el capítulo de Petty, van a ver el recorrido que él hace, o de Cantillon también, pero sobre todo Petty, como gran parte de su formación se da en el ámbito de las ciencias naturales, y después, bueno, por distintos roles que va a ir cumpliendo la sociedad inglesa, va a ir generando todo el material de pensamiento que generó. Entonces, bueno, digo, hay una nueva mirada, empieza a desarrollarse, que tiene que ver con lo que recién decíamos. Hay un aumento muy importante de la perspectiva de tipo individualista de la sociedad, esto de pensar que el individuo necesita ser libre, digamos, hay que liberalizar la economía para que pueda darse, digamos, movimiento, para que se pueda dar movimiento
al sistema económico, fomentando sobre todo la competencia y eliminando todo lo que tenga que ver con las regulaciones, la reglamentación. Pensemos que la sociedad feudal es una sociedad altamente reglada, y sobre todo pensemos que hay un sector de la población muy amplio que está sujetado a las reglas y a toda a la normativa feudal, ¿no es cierto? Entonces, un poco esto de que esta perspectiva de tipo individualista, porque se incrementa, porque hay que ir sacando, digamos, desterrando la lógica del estamento, que es una lógica muy propia y típica, diríamos, eh, de la sociedad feudal, del sistema económico feudal, y además de la manera en que se pensaba justamente la sociedad eh, en, el, en el feudalismo. Esto, digamos, por eso, digamos, la mirada es importante darle un marco un poco más amplio, digamos, a la manera en que interpretamos el pensamiento económico, justamente los dilemas económicos siempre tienen que ver, digamos, van un poquitito más allá de lo estrictamente económico o de lo vinculado estrictamente con el mercado. Y después, bueno, la otra cuestión muy importante tiene que ver con el método inductivo, que es justamente el que supone leyes naturales. Se empieza a marcar, si bien en los tiempos de la escolástica o en la antigüedad, hay una idea de que hay un orden divino que rige el comportamiento de las sociedades, de las personas, de la economía en general. En este momento de lo que se marca, sobre todo se establece, es que hay fenómenos que son naturales, hay leyes que son naturales, que pueden ser aplicables al entendimiento humano, o sea, que pueden ser aplicables al comportamiento humano, y que esas leyes pueden ser decodificadas, por decirlo más o menos de una manera sencilla, por formulaciones matemáticas. Y bueno, un poco, digamos, este es el escenario en el que empiezan a aparecer estos nuevos tópicos, y estos nuevos tópicos son los que recogen Petty, por ejemplo, o sea, los autores del mercantilismo, y también, bueno, un poco, digamos, lo que marca el inicio de la economía, del pensamiento económico moderno. Estos nuevos tópicos giran en torno a lo que dijimos antes: ascenso del comercio, emergencia de de un nuevo sector social y el surgimiento de los estados nacionales. En relación a eso, ¿qué preocupaciones se generan? Preocupaciones vinculadas a la actividad recaudatoria del Estado, a cómo se desarrollan las transacciones de comercio exterior, empieza a aparecer la idea de la balanza comercial, y esto la balanza comercial genera mucha preocupación, y también el surgimiento, digamos, del Estado, la organización de la población en torno a una lógica de tipo estatal, hace que aparezca la necesidad de tener conocimiento sobre la población. Todos estos nuevos tópicos, en definitiva, no es más que la búsqueda de información para el Estado. O sea, estos pensadores que empiezan a aplicar una nueva lógica en el pensamiento económico, en realidad lo que están tratando de hacer es generar información para que estas monarquías, estados que empiezan a surgir, puedan tomar decisiones en función de las necesidades. En relación a esto es que aparecen nuevos métodos de análisis económico, que ahora vamos a ver un poco en qué consisten, pero aparece la aritmética asociada a la aritmética política y el estudio de la demografía. Obviamente que no estoy diciendo que haya estudios demográficos en este momento, sino que lo que digo es que empieza a haber como una especie de germen de lo que después van a ser los estudios demográficos, que tiene que ver con conocer cuánta población hay, cómo está distribuida en el territorio esa población, bajo qué condiciones de trabajo, de vivienda, cuántos varones hay respecto de mujeres, bueno, en fin, todas temáticas que después van a estar dentro de lo que sería el estudio de la demografía. Bien, a ver. Bueno, vamos bien.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, y llegamos a Petty. En este escenario es que llegamos a Petty. Justamente, o sea, William Petty, yo escribí un fragmento del prefacio de Política Aritmética que se publica en 1676. A ver, todas las ideas mercantilistas van de alguna manera, los pensadores del mercantilismo van generando una nueva forma de abordar las problemáticas vinculadas a la economía que sirven como, digamos, terreno para la transición a lo que después va a ser la fisiocracia, que lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, y me gustó este fragmento del prefacio de Petty porque un poco refleja todo lo que venimos mencionando o sirve de ejemplo todo lo que recién veníamos mencionando. Él dice, ay, a ver, voy a ir a buscar un vaso, no me di cuenta de traerme un poquito de agua. Uy, corté el micrófono. ¿Me esperan un segundito que busco agua? Bueno, decía, este fragmento del prefacio me parece que está bueno porque menciona algunas de las cuestiones que recién decíamos y sobre todo ya nos permite ver cómo hay la lógica del pensamiento ya se transformó respecto de los tiempos previos. Dice Petty en su prefacio, en lugar de utilizar solo comparativos y superlativos y argumentos intelectuales, yo me he propuesto expresarme en términos de número, pesos y medidas, usar solo argumentos que tengan sentido y considerar únicamente las causas que estén visiblemente basadas en la naturaleza, abandonando la consideración de todos aquellos que dependen de la naturaleza mutable de las mentes, las opiniones, los apetitos y las pasiones de hombres particulares. Fíjense cómo, primero, hace referencia a lo que recién mencionábamos, estos elementos de la naturaleza que pueden ser perfectamente interpretados, perfectamente visibles, pero interpretados y entendidos a partir de qué? A partir del uso de herramientas de la aritmética, pesos, medidas y números. Dice que deja de lado las opiniones, los argumentos intelectuales, las pasiones, todo lo que pueda de alguna manera ser contaminado por las pasiones de los hombres particulares. O sea, acá nos está diciendo, acá no vamos a generar una reflexión de tipo moral, no vamos a hablar de si generar más o menos dinero está bien o está mal, básicamente, sino que va a tratar de responder a inquietudes, digamos, y a problemáticas que pueden ser visibles, son visibles y son reales, diríamos, que responden a cierta lógica de realidad ahí definida a partir de del concepto de naturaleza. Con esta, digamos, con esta posición que toma Petty, que la deja claramente expresado en su prefacio, vamos a ver que la estadística va a ocupar un lugar importante. Obviamente yo no me acuerdo si lo dije, pero Petty escribe en un momento bastante convulsionado de Europa, y sus aportes en términos, digamos, de historia, en términos de la ciencia económica, fueron resistidos justamente por un momento muchas transformaciones. De hecho, hasta que no se genera cierto clima político, no se editan sus libros, más que nada justamente para que pueda ser admitido en términos intelectuales
por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces mencionaba, la estadística va a cumplir un rol bastante considerable, bastante importante en sus estudios, y el objetivo de Petty, ¿cuál es? Poder obtener, digamos, poder definir un cuerpo social, poder establecer la existencia de un cuerpo social que responde, digamos, a una lógica, a una lógica justamente de la idea de cuerpo que puede ser medible y que se interpreta a partir de una especie de ciencia que vendría a ser la anatomía política. Es decir, la idea es llevar la visión del cuerpo, de la anatomía humana a la anatomía social, para poder generar interpretaciones en torno, desde un punto de vista político, en torno al funcionamiento del sistema económico. Esto tiene que ver con lo que yo les decía anteriormente, con la formación de base de Petty, pero sobre todo tiene que ver porque hay una necesidad de defender, digamos, los argumentos de la economía política en términos de la lógica de las ciencias naturales. Entonces hay una especie como de paralelismo, y por eso él habla del cuerpo social, habla de la circulación, bueno, después lo vamos a ir viendo, pero siempre, digamos, se puede hacer un paralelismo con el conocimiento generado por la medicina, por las ciencias naturales, en definitiva. Entonces, la idea que tiene Petty es poder dar una interpretación selectiva al mundo económico, pudiendo destacar algunas cuestiones, algunas características que él entiende que son esenciales para su funcionamiento. Y con todo lo que venimos mencionando, podemos ir haciendo ya podemos ir marcando algunas diferencias con respecto a cómo se venía estructurando el pensamiento económico hasta este momento. Bueno, en primer lugar, mencionar que los conceptos utilizados tienen origen en la observación. Vieron que recién lo veíamos en lo que leímos del prefacio. Muy importante la evidencia empírica y esto de que lo que se observa puede ser, esta idea de que se puede medir, va a poder utilizar herramientas de medida, peso, o sea que todo lo que se analiza puede ser cuantificable. No es un empirismo puro y duro, diríamos. ¿Por qué? Porque Petty entiende que la información es cuantificable, pero se requiere de un marco teórico que permita interpretar esas relaciones que conforman ese cuerpo social en el que funciona la economía. Entonces, a estas evidencias empíricas le suma, o sea, entiende que se necesitan desarrollar conceptos para poder interpretar esa evidencia. La otra cuestión tiene que ver con el criterio de validez de los enunciados. No se puede solo emitir un juicio, dar una opinión, sino que lo que se opina tiene que tener un sustento, una evidencia, tiene que ser acompañado por una evidencia, y empieza a tener relevancia en sus estudios, el estudio concretamente del dinero. O sea, Petty manifiesta que para poder entender el funcionamiento de la economía, tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo circula el dinero, a qué velocidad circula, cómo se da este proceso. Porque yo digo, nos empezamos a diferenciar de lo que pasaba antes, porque justamente, primero pensemos, el dinero era entendido como un bien estéril, que únicamente servía como medio de intercambio. Asociado a esto vienen justamente las cuestiones morales, y además, sobre todo se trabajaba, sobre todo en Aristóteles, se trabajaba mucho sobre el plano del deber ser, de lo que debía ser, de cómo debía funcionar la sociedad, la economía o lo que fuere. Bien,
¿Cuáles son las preocupaciones de Petty? O sea, ¿sobre qué Petty está, sobre qué nos va a hablar sus trabajos un poco en relación a qué giran? ¿O sobre qué temas habla? Tributación, moneda, nivel de empleo, política o comercio, política exterior o comercio exterior. Como podemos ver, son todas problemáticas de la vida real. Son todas cuestiones prácticas de la vida política de Inglaterra del momento en que él escribe. Acá no hay ninguna cuestión filosófica, ninguna pregunta filosófica que inicie el estudio o el análisis que él después va a desarrollar. Y por lo tanto, digamos, como se trata de cuestiones prácticas y de problemas que hay que resolver, el método que se va a aplicar va a ser un método que permita justamente adentrarse en la realidad, analizar la realidad y poder ofrecer algunas soluciones. Bueno, ¿cómo podemos ir filiando? O sea, ¿qué marco de pensamiento le podemos dar a Petty? En primer lugar, lo mencionamos antes, eran tiempos de mercantilismo. En los primeros escritos, los rastros mercantilistas se ven con más claridad, o digamos, podemos visualizar con más claridad esta lógica, digamos, planteada por los mercantilistas, sobre todo vinculada a cuestiones que tienen que ver con el ingreso y egreso de metales preciosos, o qué medidas tomar frente a la salida de los metales preciosos, o cómo pensar, digamos, estos intercambios en términos de intercambios de comercio exterior. Pero después vamos a ir viendo en sus últimos escritos que estas preocupaciones van quedando atrás. O sea, Petty nos permite ir viviendo, digamos, ir percibiendo esa transición que se va dando en transición en todos los sentidos. Se va transformando la estructura productiva, pero también se va transformando la manera de pensar en relación a la economía. Vemos también la influencia de Hobbes, sobre todo en relación a la defensa de la soberanía del Estado, a plantear la necesidad o sea, el tema tributario va a ser un tema que le va a dar mucha importancia y se va a posicionar como un defensor de los impuestos. Bueno, esto un poco también mucho del posicionamiento que toma en relación a esto lo podemos asociar con las ideas de Hobbes. Bueno, sobre todo pensando, digamos, la posición que toma respecto a la monarquía. Y también vamos a ver las influencias de las ciencias naturales. En relación al método, el empirismo de Bacon va a generar gran influencia en el método que él desarrolle, sobre todo esto, fomentando el traspaso, digamos, de la metodología de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Bien. ¿Alguna preguntita? A ver, acá creo que alguien es... Ah, no, ustedes antes me respondieron. Bueno, ¿sigo? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? ¿O algún comentario? Bueno. Bueno, yo recién les mencionaba, uno de los temas que le va a despertar interés tiene que ver con los impuestos, y recién mencionaba que se plantaba como un defensor de los impuestos. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué referenciaba Petty en relación a los impuestos? Primero, entendía que debían existir porque eran beneficiosos para la sociedad, sobre todo por el carácter por su carácter redistributivos, habla, digamos, de la redistribución que se generan desde los productores hacia los vasallos que no lo eran, pero también aparece la idea de los impuestos como contrapartida a la protección que el Estado genera en torno a la propiedad. Digamos, pensando, digamos, al impuesto un poco como formando parte de este pacto social, de este contrato social que da origen a la sociedad civil y sobre todo que sirve de fundamento para las monarquías. Por eso antes lo mencionamos en relación a la influencia de Hobbes en relación a estas cuestiones. No desarrollo una teoría sobre los impuestos, ni mucho menos, pero sí
aparecen algunas características que los impuestos tienen que tener, que después Smith inclusive lo retoman, como por ejemplo proporcionalidad, claridad, comodidad, etcétera. En relación a esto, bueno, algunas definiciones, entendía que no debían alterar la distribución de la riqueza. Seguimos hablando de una sociedad jerarquizada, si bien, como decíamos antes, fue en aumento la lógica de pensar la sociedad en términos individualistas, esta lógica no se abandona completamente, por lo menos ni en términos de pensamiento ni en términos de organización, hasta que no lleguemos a Smith, digamos esto. Si bien en este momento van aumentando más las posiciones que tienden a pensar a la sociedad como la sumatoria de individuos, esa transformación todavía no se da completamente. Entiende que los impuestos deben ser proporcionales en relación a los ingresos que cada ciudadano pueda tener, y por eso dice, por eso entendía Petty que era necesario poder tener una buena base, poder contar con una buena información para poder generar una buena base estadística a fin de definir cuál es la carga fiscal que cada ciudadano pueda asumir. Y digamos, en relación a esto, un poco aparece definida la noción de renta nacional. Esta lógica, digamos, para poder desarrollar toda esta lógica, todo este razonamiento, ¿en qué se tuvo que transformar el trabajo, la tierra y los bienes productivos en dinero? Y ahí es que antes lo mencionamos, el dinero, en algún momento, digamos, Petty asume que el dinero es necesario, hay que estudiar el dinero, hay que ver cómo circula el dinero, cómo se constituye el mismo para poder entender la lógica de funcionamiento del sistema económico. Por lo tanto, digamos, cuando ocurre esto, digamos, cuando se da esta operación intelectual, aparece como consecuencia una teoría del valor, que, una teoría del valor que no tiene mucho más sentido que el que recién mencionábamos, poder explicar este proceso, digamos, de cuantificación del que recién mencionábamos. Primero, pone en primer lugar el trabajo como el padre, diríamos, del principio de riqueza de una nación. El trabajo cumple un lugar fundamental para que se genere riqueza, y la tierra es el otro gran recurso que se necesita como madre de la riqueza. El trabajo como padre, la tierra como madre. ¿Cómo interpreta la riqueza de una nación? O sea, ¿cómo explica la riqueza de una nación? Entendiendo que es el producto del trabajo acumulado en el sistema económico anterior, en un periodo económico anterior, y una estructura social donde el trabajo está organizado de manera tal que se encuentra dividido. Entonces, siguiendo, digamos, esta lógica, el valor lo propone, o sea, hace que lo pensemos como el equivalente de los recursos que necesita un trabajador en un día para poder subsistir. Con esto que recién mencionábamos, esto de pensar la riqueza en relación al producto del trabajo acumulado, en relación a la estructura social, y pensar sobre todo esto que recién mencionábamos en relación a la subsistencia. Acá ya en esta definición de riqueza empezamos a percibir que hay un desprendimiento, o hay un alejamiento a las nociones más bien de carácter mercantilista en relación a qué es la riqueza de una nación. En este caso podríamos hacer una definición rápida. La riqueza está asociada al dinero, y el dinero es lo que nos permite pensar en cómo funciona el sistema, cómo nos permite pensar en el trabajo, nos permite pensar en los bienes. Por lo tanto, la riqueza de una nación es superior es mayor a la circulación de metales, y no puede ser únicamente entendida la riqueza de una nación por la cantidad de metales preciosos que circulen en la misma. En esta teoría entonces del valor se cuantifica el trabajo, como recién lo mencionamos,
se introduce la idea de que el salario es estrictamente necesario para la reproducción de los trabajadores y sobre todo para la subsistencia, y como recién lo decíamos, el dinero va a cobrar una centralidad importante. Entendía que había una relación entre la cantidad de dinero, una relación casi directa, diríamos, entre la cantidad de dinero y el nivel de actividad económica, pero sin embargo no estableció una manera muy clara la relación que se da entre estos dos elementos. Bueno, no dijimos nada en relación a los precios. ¿Qué dice Petty en relación a los precios? Como un poco podríamos entender, el estudio de los precios está asociado al dinero, entiende que los precios estaban determinados por la cantidad de dinero en circulación, introdujo una idea de que la velocidad, digamos, de cómo pensar la velocidad en la que circulaba justamente el dinero, pero no desarrolla esta idea. Después esto lo vamos a ver que en Cantillon aparece con mayor claridad y hay como un interés especial en visualizar esta cuestión. ¿Qué entiende Petty por precio? Es una abstracción, obviamente, que lo que permite es poder entender cuáles son las proporciones o en qué proporciones se da el cambio entre diferentes mercancías. Petty dice que hay un precio político, habla de un precio político y de un precio corriente, que ahora vamos a ver en qué consiste cada uno, pero digamos, la definición del precio tiene que ver con la multiplicidad de valores que esa mercancía recubre. Y justamente, digamos, estos valores están asociados o se pueden ir definiendo en relación a los intercambios. Decíamos recién, habla del precio político y del precio corriente. El precio político podríamos pensar que está pensado en términos más convencionales, más teóricos, y el precio corriente es el precio, digamos, en el que se efectúan los intercambios. El precio natural es lo que permite la reproducción de la mercancía y por lo tanto, digamos, es el que recubre la cantidad de trabajo que esa mercancía requiere para tener existencia. Mientras que el precio de mercado es el precio que está, digamos, es un precio que se define en función de las condiciones de intercambio y sobre todo está definido o está de alguna manera determinado por condiciones transitorias. Siempre el precio de mercado va a gravitar en torno al precio natural, porque el precio natural es lo que le da el valor en sí mismo, digamos, a la mercancía y es el que sobre todo hace que esa mercancía exista. Entonces, Petty lo que dice es que el precio natural, perdón, es más o menos elevado según la mayor cantidad o menor cantidad de brazos que se requirieron para satisfacer las necesidades naturales del hombre. Por lo tanto, digamos, hay una asociación entre el valor, el precio y el trabajo. ¿Cómo ¿Cómo define el funcionamiento del sistema económico? Entendiendo que la producción, cómo funciona, digamos, la economía. Y un poco esto lo fuimos diciendo implícitamente. El sistema económico tiene un modo de funcionamiento, digamos, circular. La producción es circular. Hay una parte que sirve para la reproducción de bienes, una parte que sirve para cubrir la inversión y una parte que excede, digamos, que es el sobrante, el excedente. Ese excedente es, digamos, esa porción de la producción que es muy importante porque justamente es la que va a constituir la renta para el caso de los propietarios de la tierra y el beneficio para quienes, lo que después, digamos, en términos de economía moderna vamos a definir como renta y beneficio de quienes se ocupan, digamos, de la producción de la mercancía. Pero esta es un poco, digamos, la lógica que subyace. Nosotros todo esto lo fuimos de alguna manera implícitamente definiendo, pero es lo que nos va asemejando, digamos, nos va llevando Petty a pensar el funcionamiento del sistema económico
en términos de los agentes que intervienen, de la función que cumple el dinero, aparece la teoría del valor, aparece de manera bastante colateral, digamos, la teoría de los salarios. También el aporte va a ser muy importante en relación a la teoría, al posicionamiento frente a los impuestos. Con Petty lo que vemos es que se da una transición bastante, ya digamos, la transición hacia el pensamiento fisiócrata ya se va dando. Bueno, Marx, justamente por todo lo que recién venimos mencionando, habla de Petty como el padre de la economía moderna, justamente porque aparece la noción aparece una metodología, aparecen reglas y sobre todo, bueno, aparece un campo, digamos, de la economía definido de una manera más contemporánea y de una manera más, está circunscrito a cuestiones que tienen que ver con un poco todo lo que ustedes mencionaban en relación a cómo pensar la economía o cómo definir el concepto de economía hoy. Por eso me gustaba también hacer ese ejercicio. Vemos como Petty ya es síntoma, digamos, de que se está pensando la economía, el pensamiento económico se está estructurando de una manera distinta, aparece una lógica más vinculada a un nuevo sistema económico, va quedando atrás el feudalismo, va quedando atrás el mercantilismo y la economía va de alguna manera centrando su interés en relación a la distribución, en relación a los recursos, a la escasez. Un poco esa era la idea del ejercicio de inicio de la clase de hoy. Como sé que ustedes a las 5 la gran mayoría tiene que cursar, bueno, la idea era cortar un ratito antes, así les doy tiempo que se acomoden ir hasta la facu, o si están en la facu poder ir al aula. Cantilián nos va a quedar para la clase que viene, lo vamos a usar un poco como introducción para después hablar ya de la fisiocracia más concretamente. A ver, me surgió acá una preguntita. Sí, mira, yo en realidad nunca subo la clase antes porque hasta último momento estoy haciéndole algún cambio, pero bueno, lo puedo considerar si a ustedes les resulta más útil tener la clase antes de que la clase se dé, lo puedo considerar como una posibilidad. Si no la subo antes es porque no terminé, siempre estoy haciéndole algún cambio, algún retoque o algo, pero bueno, está bien, esa puede ser una opción. Bueno, la bibliografía que ustedes tienen para leer, tienen los capítulos de Fernández López para Aristóteles, Petty y Cantillon. Y Roncaglia también tienen los capítulos de Roncaglia para los tres autores, así que bueno, esa sería la bibliografía obligatoria, está cargada en el campus. Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita, algún comentario. Bueno, si estamos de acuerdo, damos por finalizada la clase, así ustedes se acomodan para cursar ahora a las 5, se hizo un poquito, tenía previsto cortar un ratito antes, se me hizo un poquito más tarde, las 4:30, pero creo que van a poder hacer todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Chau, chau, chau.